Martes 10 de febrero del año 2026. Doy infinitas gracias al Señor por un año más de vida que me otorga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongo en manos de Dios a todos los enfermos, a todos los que están padeciendo, que el Señor los fortalezca, los bendiga, les dé su luz y paz. Queremos hacer nuestra oración en esta mañana pidiendo por todos los seminaristas que están en los apostolados. Queremos pedir por todos los seminaristas que están empezando su caminar en el seminario, por nuestro Señor Obispo, por nuestros hermanos sacerdotes. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Pedimos también así por todos los enfermos, por todos los fieles difuntos que ustedes nos mandan. Estamos en común unión pidiendo por cada uno de ellos, por Geraldine Guerrero, por Yolanda Evangelista. Queremos pedir también por Norma Monasterio. Estamos en petición por Claudia y por su esposo. Por Arturo, Dios lo bendiga en este proceso de salud. Por Mónica Saray Carrillo, por Didier Mendoza, que se encuentra delicado. Por Miguel Serrano Cruz, hospitalizado. Por José Sánchez Vélez en su eterno descanso. Por todos los que están trabajando en el camino catecumenal. Estamos en bendición de cada uno de ellos, los que se están preparando también para sus sacramentos. Dios los ayude en este caminar de preparación. Pedimos también por Juan Carlos, que se encuentra con problemas de hombro, por José Antonio Daniel, por Guadalupe Aguirre. Pedimos también por Jairo Castaño, por Alberto, por Emiliano Alba Olalde, por Erika Isel, por Blanca Florentina, por Alexander Becerra, por Fátima da Silva, por Amalia, por Francisco, por Guillermo Lara, por Aranza Nicolás, por Diego Martínez en su eterno descanso, por Cristian David Durán, por Guadalupe Aguirre Romero, por Hernán Camilo Valderrama. Damos gracias al Señor por los regalos que nos da. También bendecimos a Roberto Reyes Santana, a Verónica Bram, a Alexander Becerra, a María Elena, a la comunidad de Banderas Huautla Hidalgo, por Vane Ibere, por Ashley Itzel. Señor, fortalezca a todos estos hermanos, Pamela Trejo, Aura López, Yanel Osvaldo Jaffer, la familia Dairon Zapata, por Ligia Correa, por Gregoria Georgina Herrera Ballinas, por Daniel Alejandro, por Isaac, por Dania, también por Yasmín, por Carla Sánchez, por Yaretsi Brigitte, por María de Lourdes Dorantes, por Berta Gutiérrez Cruz, por Alejandro Vázquez, Lupita Cuautli, por Francisca Martínez, por el papá de Cintia, que se llama Diego José Mendoza. Pedimos también por Joshua Figueroa, por Eliana Flores, Angélica, en fin, por tantos hermanos que nos están haciendo el favor de mandarnos sus peticiones en el nombre del Señor. Pedimos Dios abra caminos, sane enfermos, fortalezca a los que entregan a un fiel a sus manos, que descansen en paz todos aquellos que han sido llamados a casa de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volverse del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús le contesta: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre todo aquello con lo que yo podría ayudarte es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Y así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del Señor. Palabras claras y fuertes. Hipócrita es, por así decir, uno de los adjetivos más fuertes que Jesús usa en el Evangelio y lo pronuncia dirigiéndose a esos maestros de la ley, doctores de la ley, escribas, hipócritas, dice Jesús. Jesús, de hecho, quiere sacudir a los escribas y a los fariseos del error en el que han caído. ¿Cuál es este error? Alterar la voluntad de Dios, descuidando sus mandamientos para cumplir las tradiciones humanas. La reacción de Jesús es severa porque es mucho lo que hay en juego. Se trata de la verdad de la relación entre el hombre y Dios, de la autenticidad de la vida religiosa. El hipócrita es un mentiroso, no es auténtico. También hoy el Señor nos invita a huir del peligro, de dar más importancia a la forma que a la sustancia. Nos llama a reconocer siempre de nuevo eso que el verdadero centro de la experiencia de fe, es decir, el amor de Dios y el amor del prójimo, purificándola de la hipocresía, del legalismo y ritualismo, nos viene a llamar. En el Evangelio de hoy, gracias por mandarnos sus peticiones y sus oraciones y con mucha tristeza, con mucha sensibilidad pedimos el eterno descanso de nuestra querida editora Dianita. Su mamá Silvia Silverstein Mel fue llamada a casa de Dios. Pedimos su eterno descanso y luzca para ella la luz perpetua, para sus familiares y amigos, para todos, luz en el camino. Bendiciones. Descansen en paz. En el tema de hoy, la vida, mi vida. Es importante valorar lo que Dios nos entrega en esta oportunidad de respirar y conocer. Dios nos llama entre miles de espermatozoides a ser el que gana, el más fuerte, el más capaz. Una vez que el Señor nos invita a vivir esta vida con tantas experiencias, debemos ir valorando cada momento. Sin duda hay momentos difíciles en la vida, pero el Señor siempre está con nosotros y nos llena de su esperanza y de su amor. Damos gracias infinitas, yo doy gracias infinitas por esta vida que Dios me ha entregado. Desde pequeño un niño feliz, un niño completo, un niño desarrollado en todos los aspectos, siempre con la intención de hacer reír a los demás, de ayudarles en algo, tener un corazón de apertura, y aunque ciertamente no hubo un llamado sacerdotal al principio, o no había una comprensión de tal, con el camino de la fe y poco a poquito se ha ido madurando, ¿no? Siempre pues gozoso de las cosas del Señor, apreciando las cosas de Dios, gracias a la familia, gracias a la oración, y poco a poco irse madurando. Muchas cosas de la farándula, muchas cosas de la actuación, eso desde siempre me ha gustado, el deporte, el dibujo, el canto, la música, como que las bellas artes son una cosa importante siempre para mí. Y más adelantito y correspondiente a este tema, en el nombre del Señor también, pues ir descubriendo la vocación sacerdotal que poco a poco desde los grupos de jóvenes, yo recuerdo que comencé en olimpiadas de niños ahí en las parroquias, comencé pues en grupos de jóvenes, yo como pequeño iba con mis hermanos mayores, y más adelante ya iba yo caminando en las jornadas de adolescentes, ahí comenzó todo. Después estuve en una estudiantina en la Iglesia de la Luz, algún grupo de jóvenes también. Me llamaba mucho la atención, apreciaba mucho el Día del Joven Creyente, el 5 de febrero que se hacía en el Seminario Mayor, y pues fui conociendo personas muy interesantes que evangelizaban mucho. Mi primer gran retiro pues fue allá, en esa casa de Atizapán, que es el seminario de Atizapán. En estas le decían frijornadas porque daban puros frijoles de comer, o muchos frijoles de comer, y un cafecito con mucho azúcar y con mucho café, muy, muy negrito, pero yo apreciaba mucho esos encuentros. Me gustaba estar en ese ambiente de oración y de hermandad, de compartir las cosas del Señor.
Fui parte también de un grupo que se llamaba Optimistas AC, que fue un movimiento que ayudaba a muchas personas en depresión o en tristeza a tener una esperanza, encontrar amigos, encontrar una palabra de aliento. Había publicaciones de libros, había discos, música, que también algunos artistas importantes grababan para este movimiento. Estuve un ratito, me gustó mucho también, y fui creciendo, fui viviendo diferentes espiritualidades, hasta que en el movimiento de cursillos de cristiandad, lo he dicho en otro momento, fui llamado a la vida sacerdotal. Y ese del 11 al 15 de abril que viví ahí en 1996, en este encuentro, pues clarificando ese camino. Y no cesa la alegría, no cesa el gozo, no cesa la creatividad, al contrario. Una vez ingresado al seminario, exploté también el estudio que tuve de teatro. El escribir, el dirigir, para mí fue una pasión que consideraba con mucho respeto y no me atrevía a hacerla, hasta que la necesidad fue propiamente la necesidad, porque en el seminario se tiene la necesidad de dirigir, de llevar a cabo, de crecer, de caminar en diferentes ámbitos como la actuación, el canto, el baile, en fin. Pues me tocó a mí ser el dirigente de teatro y fue una experiencia muy padre, porque no me limité solo a hombres, ya que éramos puros seminaristas, sino también invitaba a trabajadoras dentro del seminario o algunos familiares de los seminaristas, y pues pude empezar a hacer mis primeras pastorelas, siempre pensando en que los chicos tenían muchas tareas, en que no podía yo darles un cargo pesado, entonces siempre buscando que todos se lucieran, que todos tuvieran bien repartido su papel, ¿verdad? Justo y ligero, comprensible, aprendible, y pues bueno, yo creo que he tenido esa bendición, esa bendición. Más adelante, empecé el radio por internet, empezar a dar clases, y los deportes que practiqué en el seminario fue el fútbol y el básquetbol. Me di cuenta que Jesús, nuestro Señor, cabe en muchos lugares y que hay que disfrutar la vida predicando con la alegría, como decía San Juan Bosco, la presencia de Dios en cada uno de los hombres. De esa manera también, pues disfrutando la misma vocación, invitabas a otros a acercarse al Señor. Me tocó muchas veces cuando di retiros en el mismo seminario, cuando nos prestaban la casa para retiros de nuestros catequistas, de los muchachos, de jóvenes, en fin. Pues fue interesante. También di algunos retiros a Jufra, de franciscanos en algún momento, o a otros grupos en otras parroquias, como Nuestra Señora ¿cómo se llama? Nuestra Señora de la Asunción, allá por Perisur, en fin, en varias parroquias. En Iztapalapa muchísimos retiros, mucho trabajo, mucha evangelización, y empecé a hacer celebraciones. Mis párrocos me empezaron a confiar algunas acciones de gracias, algunos 3 años, 15 años, ¿no? Para que me fuera yo fogueando. Lo disfrutaba bastante. Una vez diácono, mi párroco pensaba que me castigaba cuando me ponía a celebrar, y la verdad yo amaba celebrar y lo disfrutaba muchísimo, y siempre me gustaba que la gente que me escuchaba se llevara algún mensaje de parte del Señor, y fui en verdad muy feliz. En el diaconado, ¿verdad? Fue, pues obviamente siempre la incertidumbre, el qué iba a pasar, sobre todo que un poquito antes de la ordenación diaconal o de la elección diaconal, vivimos la pandemia del H1N1, y entonces nos mandaron a casa y no hubo pues mayor comunicación, solamente me mandaron un correo electrónico: felicidades señor diácono, y fue padrísimo. Entre esas anécdotas también pues puedo decir que conocí a muchísima gente, muchos hermanos que yo consideraba pues muy cercanos al Señor y muy entregados, y desafortunadamente no recibieron la ordenación sacerdotal, pero estoy seguro que se encuentran bien, que están trabajando para el Señor. Y en el camino de la vida también algunos que partieron, recuerdo con mucho cariño a Horacio, a Milton, los seminaristas que en mi tiempo pues fueron llamados a la casa de Dios de manera difícil, de manera repentina. Uno fue arrollado por una motocicleta, era un hermano muy bajito, muy chaparrito, recuerdo que tremenda noticia. Y fue precisamente en noviembre, en 1 y 2 de noviembre que salimos. Prácticamente fueron a comer y ahí fue
enfrente de una gasolinera, y ahí fue el accidente, ya que él pasó al baño y bueno, pues vivió este trance y fue muy, muy doloroso, triste verlo pues en su cajita con su sotana, ¿no? Dios lo tenga en su gloria, hermano Horacio, tú siempre fuiste un hombre santo, pues gracias por bendecirnos desde donde te encuentras. Milton, otro chico, pero yo consideraba súper entregado, él estaba pues muy lleno de Dios, ya era líder de grupos juveniles, aprendí mucho de él, de su alegría, de su gozo, de su felicidad. De igual manera fueron a una fiesta, ya estaban a punto de ordenarse. Digo fueron, estoy hablando de algunas personas, algunos hermanos, entre ellos el padre Christopher también. Y había lluvia, había pues muchos problemas viales y el taxista iba muy, muy acelerado y hubo un choque. Y en este choque, bueno, pues Christopher perdió el conocimiento y tardó mucho en que le regresara el conocimiento. Prácticamente se le borró el cassette, como decimos. El hermano Milton iba entrando en camilla al hospital y él decía, mi ordenación, mi ordenación, mi ordenación. Pues falleció. Esas cosas que son misterios del Señor, muy, muy difíciles, muy duros, en donde dice, Señor, tú me estás permitiendo vivir, me estás permitiendo este ministerio, hay que aprovecharlo, hay que valorarlo. Con todo y eso que somos limitados e imperfectos, y pues el Señor me ha hecho ver muchas caras de esta vida, de estos momentos, ya en los diferentes años de la vida sacerdotal, pues recuerdas tantas cosas que viviste en el seminario muy padres, otras difíciles, algunas de salud, otras de apoyo, otras de lejanía, de conflictos, pero no hay palabras para decir lo que significa este ministerio, pero en verdad ha sido muy hermoso. Actualmente, hoy a mis 48 años, puedo decir que he tenido una vida buena y que aunque últimamente en estas parroquias en las que me encuentro actual son donde más problemas he tenido, no he perdido el gozo ni las ganas de seguir adelante. Al contrario, me siento tocado de la mano de Dios. Independientemente de las cosas difíciles, no me quedo en eso, sino más bien pienso que podemos hacer mucho bien y no me cansaré de hacerlo hasta que el Señor me llame a su presencia. Les agradezco a todos, hermanos, su oración, siempre su cariño, su preocupación por su servidor. Y hay mucho que decir, muchas anécdotas, hay muchas palabras, hay muchas personas, muchos rostros, muchas gentes, muchos recuerdos que te hacen decir qué hermosa vida, qué padre oportunidad de vivir y qué padre poder compartir la fe y el amor por la evangelización. Que el Señor nos permita permanecer en este camino sin desfallecer, sin rendirnos. Y bueno, pues viene la Cuaresma, viene la Semana Santa, otra oportunidad de entregarlo todo, vamos con todo, sin miedo, en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les doy las gracias a todos por escucharme en este tema de hoy. Santos y conversos, hoy celebramos a Santa Escolástica. Ella es hermana de San Benito, se consagró a Dios desde su más tierna edad y mientras su hermano residió en Monte Cassino, ella se hallaba en Plorovariola, fundado y gobernado en un monasterio. Tenía la costumbre de visitar a San Benito una vez al año y como no estaba permitido que entrara al monasterio, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza donde los hermanos pasaban la velada orando, cantando himnos de alabanza a Dios, discutiendo asuntos espirituales sobre la última visita. San Gregorio hace una notable descripción en la cual la santa, presintiendo que no volvería a ver más a su hermano, le rogó que no partiera esa noche, sino que al día siguiente. San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio. Entonces Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente oración para que interviniera en su ayuda. Acto seguido estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de las cosas santas y de asuntos espirituales. 3 días después de esto, la santa, llamada a casa de Dios, murió y su hermano se encontraba absorto en la oración. Tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en una forma de una paloma. En Santos y Conversos, Santa Escolástica Virgen, Santa Escolástica de Nurcia.
En la rola del alma, Salmo 63, mi alma tiene sed de ti, Señor, de Atenas y Tobías Buteler. Adelante. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. En el chiste, doctor, me está dando sarampión. Esto del sarampión, cuando a uno le da sarampión, ¿se le pega a los gatos? Y dice el doctor, no, ¿por qué le va a pegar a los gatos? ¿Qué culpa tienen los gatos de que usted esté enfermo? Curiosidades, ¿qué es la devoción del Vía Crucis? Seguir contemplando, orando las 14 estaciones del camino de Jesús con la cruz es una devoción popular muy antigua que se practica especialmente en los tiempos de Cuaresma y Semana Santa, especialmente. En los santuarios muchos peregrinos toman decisiones que marcan su vida. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar. Jesús es condenado a muerte, Jesús carga con la cruz, Jesús cae por primera vez, Jesús se encuentra con su madre, Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz, la Verónica enjuga el rostro de Jesús, Jesús cae por segunda vez, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, Jesús cae por tercera vez, Jesús es despojado de sus vestiduras, Jesús es clavado en la cruz, Jesús muere en la cruz. Muchas gracias, hermanos, por escucharnos, estar atentos a este video. Quiero invitarles a las actividades de Santa Apolonia el próximo 15. Tendremos desde tempranito la Santa Misa con Mariachi a las 8 de la mañana. A la 1 de la tarde, otra misa solemne con el grupo Nazaret, y también tendremos la Santa Rifa que estamos preparando desde iPhone, licuadora y vajilla. 100 pesos el boleto, queda muy poquito si a alguien le interesa, y vamos a terminar con la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Esto es Espíritu Canal. Muchas gracias por estar con nosotros.